Vamos a tomar contacto con una de las ministras que tuvo Alberto Fujimori cuando fue presidente, la señora Cuculiza. Señora Cuculiza, muy buenas tardes, y naturalmente le expresamos a usted también nuestra solidaridad porque sabemos de la relación especial que usted ha tenido con el señor Alberto Fujimori y la manera como ha sido colaboradora de él y también defensora de su legado. He tenido la suerte de trabajar con ese hombre. Sí. Así es. Cuéntenos, señora, ¿cómo tomó contacto usted con él? Ahora en la tarde. Sí. Sí. Sí, estuve con él. Y yo lo veía que estaba luchando por él. Sí. ¿No? Entonces. ¿Usted pudo acercarse a él? No. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, estuve con él, le agarré la mano. Sí, le agarré la mano, estaba muy de temperatura normal, estaba tranquilo, respirando bien. No, yo dije, esto va a reaccionar a favor. Y desgraciadamente no ha sido así. ¿Cuándo fue la última vez que usted, señora Cuculiza, pudo conversar con el expresidente Alberto Fujimori? Porque tenemos entendido que se frecuentaban en los últimos meses. 1 hora con él. Sí, hace 8 o 9 días. Y nos acordábamos del trabajo que hemos hecho juntos, de los populares, de los viajes que hicimos. Para mí es el hombre que ha querido al Perú hasta el extremo de dar su... Doraba. Si hay alguna dificultad con él. Estar muy cerca, él me enseñó a trabajar. Sí, yo guardo un recuerdo maravilloso de este hombre. De acuerdo. Y como Dios no le pudo dar un poquito más de vida para que vuelva a ser presidente y arregle nuestra patria, oiga. Bueno, sí, así es. Comprendemos su pesar, señora Cuculiza, y le expresamos nuestra solidaridad. Usted pierde, además de una persona con la que trabajó políticamente, a un amigo, porque logró desarrollar una amistad con él, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Yo lo he sentido como un padre para mí, ¿verdad? De cómo me trabajar por la gente más humilde. Sí, comprendemos, señora, su malestar y su pena, la respaldamos una vez más y comprendemos bien lo que está destacando usted del compromiso que el señor Fujimori mostró a través de sus viajes, nos ha dicho usted, con la gente más humilde de nuestro país. Sí. Estábamos conversando entonces con Luisa María Cuculiza, quien se encuentra obviamente muy conmovida tras la confirmación del deceso, del fallecimiento del exmandatario Alberto Fujimori. Vamos a reiterar, Fernando, el mensaje de Keiko Fujimori que ha sido publicado hace algunos minutos a través de sus redes sociales. Señala este mensaje: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. De esta manera, Keiko Fujimori confirma, lamentablemente, el fallecimiento del ex mandatario. Hemos sido respetuosos y prudentes para informar del fallecimiento del ex presidente Alberto Fujimori hasta tener la confirmación de la familia, y recién tras la confirmación de su hija Keiko hemos dado a conocer esta noticia. Así es. Keiko Sofía Fujimori ha hecho conocer, ha confirmado el fallecimiento de su padre vía Twitch un poco antes de las 6:30, es decir, hace pocos minutos, como ha recordado Jorge Rodríguez. Exacto. Y ha enfatizado en un pedido de oración a quienes lo hayan apreciado, su obra o su persona, para el viaje que hace hacia el Padre, ¿no? Una referencia sin duda a la religión cristiana, y con esto quiere naturalmente marcar que no se trata de un acontecimiento político, no se trata de mirar esto desde el punto de vista político. Llegará el momento de hacer un balance. Claro. Tiene, como sabemos, admiradores y detractores. En este caso estamos frente al misterio de la muerte, a la que todos deberemos afrontar en algún momento, y la señora Keiko le ha dado una lectura cristiana diciendo que su padre ha partido al encuentro con nuestro Padre, a nosotros todos, es decir, a Dios, y pide una oración a las personas de buena voluntad
que quieran hacerlo, naturalmente. Le han querido limitar el tema a su dimensión humana, familiar y religiosa. Luisa María Cuculiza, quien siempre ha sido una persona muy cercana al exmandatario Alberto Fujimori, en diálogo con RPP hace algunos instantes, prácticamente entre lágrimas y muy conmovida, ha señalado que se reunió con él hace aproximadamente 8 días. Pero a las 6:34 ya tenemos otras reacciones. César Acuña Peralta, el líder de APP, de Alianza para el Progreso, a través también de sus redes sociales, publica el siguiente mensaje: mis condolencias a la familia Fujimori en este difícil momento. Que el legado de Alberto Fujimori encuentre paz y que sus seres queridos tengan la fortaleza necesaria para superar esta pérdida. Que Dios los acompañe y les brinde consuelo. Mensaje de César Acuña Peralta, líder de APP, de Alianza para el Progreso, mensaje publicado en las redes sociales de César Acuña. Así es, César Acuña también en su tweet está refiriéndose a los familiares de Alberto Fujimori, desaparecido hace unos minutos, y naturalmente expresa su deseo de que sus familiares tengan una fuerza para sobrellevar este acontecimiento que nos conmueve a todos porque nos recuerda nuestra propia mortalidad. En este caso se trata de un ex jefe de Estado que ha tenido un rol predominante sobre la política peruana durante mucho tiempo. El señor Acuña exhorta a sus familiares a sentirse alentados con el legado que Alberto Fujimori les deja. En realidad sí hay en el Perú una corriente llamada por eso fujimorista que remonta al propio Alberto Fujimori, repito, elegido presidente por primera vez en el año 1990. Efectivamente. Estamos en comunicación con Luz Salgado, quien también ha tenido muchísima cercanía con el expresidente Alberto Fujimori. Señora Salgado, definitivamente nuestras condolencias, nuestra solidaridad también a usted, que reitero, siempre se ha mostrado bastante cercana al exmandatario. ¿Cómo toma la confirmación, lamentablemente, de su fallecimiento? Con mucha pena, con mucho dolor, entendiéndole nuestro luto también a toda la familia y a los fujimoristas a nivel nacional, porque nos duele a quienes hemos conocido su trayectoria desde hace muchos años. Tuve la oportunidad y la suerte de trabajar con él desde la Universidad Nacional Agraria, desde donde formó un partido político para poder salvar a nuestro país de las garras del terrorismo y de la hiperinflación. Cumplimos nuestro deber con errores, pero con más aciertos. Y el autor y el artífice, quien no tuvo temor de enfrentar situaciones muy peligrosas aún a costa de su vida, de su salud y de su libertad, fue Alberto Fujimori. En cada pueblo, en cada región ha dejado una huella imborrable. Esa huella se queda en el corazón de quienes son agradecidos, de que tienen una libertad para salir sin la amenaza del terrorismo, quienes pueden con oportunidades salir adelante a pesar de los graves problemas y del desgobierno que ha habido en estos últimos años. Pero hay mucha gente que salió de la oscuridad porque por fin tenía luz, por fin tenía agua, por fin tenía la capacidad de sentirse partícipe de un país que ha sido reconocido por la Constitución del 93 a nivel internacional como un país que ha crecido. Alberto Fujimori quedará en nuestra memoria como el mejor presidente de todo este siglo. Y además, por sus obras, ojalá que algunos cojan el ejemplo y dejen el odio. Ha muerto un gran hombre, un hombre que ha marcado nuestras vidas y deja mucho dolor, pero también esperanza de que cuando se hacen las cosas bien, puede ser que el país tenga todavía un futuro. Por eso, mis sentidas condolencias para la familia, a todos los hermanos que están aquí, los nietos, nietas, y a todos los fujimoristas a nivel nacional que están llamando desde provincia y desde el extranjero. El dolor lo llevamos adentro, todos los fujimoristas. Muchas gracias. Señora Salgado, nuestra solidaridad,
comprendemos la emoción que usted siente y es una de las personas que, como usted misma nos lo ha recordado, trabajó con el señor Fujimori en la Universidad Nacional Agraria, de la que fue profesor de matemáticas durante mucho tiempo, antes de ser rector y presidente de la Asamblea de los Rectores en el Perú. Usted lo acompañó en ese proceso. ¿Usted recuerda cuándo es el momento en que él decide salir de la sola actividad universitaria para pasar a crear un partido y postular en unas elecciones del año 90 cuando no era conocido todavía políticamente? Sí, la inquietud que tuvo él nace de la violencia que se vivía por Sendero Luminoso y el MRTA y que se reflejaba en las universidades. Y como bien ha manifestado Fernando, él no solamente ha sido 2 veces rector de la Universidad Agraria, sino presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Y por ese motivo tuvo conocimiento de la problemática de cada región cuando visitaba las universidades y veía que se suspendían las clases, los alumnos no estudiaban y encima teníamos los problemas de desabastecimiento, de colas, de apagones, de violencia, de muertes. Y es ahí donde dice que tendríamos que hacer algo desde la universidad. Y es así que nace un partido que se llamó Cambio 90, con trabajadores de la universidad, con miembros del personal docente, con un sector del grupo evangélico, liderado por el que también ya descansa en paz Pedro Vilches, por el que también descansa en paz Víctor Paredes como representante del sector de docentes, y yo estaba por el representante del sector del sindicato de trabajadores. Se nos une posteriormente la microempresa con San Román y así nos propusimos cambiar el país para poder fijar otros objetivos y que hubiera futuro para nuestros hijos. No queríamos un país con violencia y lo veíamos dentro de los propios alumnos de la universidad que no podían terminar sus estudios, que interrumpían sus clases con violencia. Entonces, allí es donde él nos convoca y dice, esto tiene que cambiar. Y lo puso en nuestro camino para poder tomar decisiones difíciles, como haber dado el famoso que le llaman paquetazo, en el que Hurtado Miller dice, nos encomendamos a Dios, pero que dio resultado, ajustándonos los cinturones. Okay. Como cerró el Congreso en un momento en que las leyes no funcionaban y las cámaras no daban solución a los múltiples problemas, como el rescate de la embajada de Japón. Decisiones difíciles que no las toma un cobarde, como algunos han querido calificar, sino una persona que tiene decisión y coraje. Muy bien. Y que no teme lo que pueda pasar. Señora Salgado, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Luz Salgado ha conversado con RPP a raíz del fallecimiento de Alberto Fujimori, exmandatario. Su fallecimiento ha sido confirmado hoy a través de las redes sociales por Keiko Fujimori, a través de un mensaje, y estamos recibiendo las distintas reacciones, tanto de gente allegada a Fuerza Popular, como también de otros sectores políticos, y estamos ya en comunicación con Miguel Torres, que es dirigente del Partido Fuerza Popular y es además hijo de un dirigente histórico que fue congresista y que fue presidente del Congreso, representando en él al fujimorismo de la época. Exacto. Señor Miguel Torres, recibe usted la expresión de nuestra pésame. Imaginamos que, recordando la vida que usted desde niño ha vivido, tengo entendido que conoció a los hijos de Alberto Fujimori desde el colegio, en ese sentido tiene una relación familiar con los hijos de Alberto Fujimori. Sabemos, imaginamos la pena que debe estar usted viviendo, de manera que le agradecemos que se dé el tiempo para decirnos una palabra aquí en RPP. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Primero, un fuerte pésame a la familia, a los amigos, a los fujimoristas y, por qué no decirle, a todos los peruanos. Porque al margen de nuestras ideologías, al margen del pensamiento, creo que todos debemos reconocer que el presidente Fujimori fue una persona que cambió la historia en nuestro país. Y sí, Fernando, la verdad es que has dado en el clavo. Estaba pensando hace unos minutos, hablaba con mi hijo y le decía, bueno, se nos fue, se va a encontrar seguramente con tu abuelo, quienes trabajaron juntos y tendrán mucho que conversar respecto de todo lo que se logró.
Es una partida que evidentemente lo sentimos muchísimo y que nos hace reflexionar también sobre lo agresivo que puede ser esta enfermedad. El presidente Fujimori se ha ido por un cáncer que ha luchado durante 27 años. Uh-huh. Y que en la fase final ha sido pero tremendamente agresivo y es una historia que lastimosamente muchas familias peruanas la conocemos, ¿no? Uh-huh. Este gran enemigo del cáncer es terrible. Señor Torres, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo conversar, que estar cerca del exmandatario Alberto Fujimori? ¿Cómo lo encontró en esa oportunidad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, hoy día en la mañana hemos estado Lucho Galarreta conmigo y evidentemente con la familia, ¿no? Uh-huh. Hemos podido entregar nuestras palabras y despedirnos de alguna manera, ¿no? Sí, y despedirnos de alguna manera de quien para nosotros ha sido un presidente excepcional, ¿no? De acuerdo. En ese momento, cuando usted estuvo, tengo entendido, con el señor Galarreta en el domicilio de Keiko Fujimori, ¿el señor Fujimori todavía era consciente? ¿Pudo reconocer su presencia? Ya me cuesta y es delicado hablar de los detalles, ¿no? Él ya evidentemente estaba en una fase final. No perdíamos la esperanza. Decíamos, siempre nos sorprende el presidente y guardábamos la firme convicción de que pudiese reaccionar. Por eso es que solicitábamos oraciones para él, ¿no? Uh-huh. Oraciones por él. Más allá del tema partidario, ideológico, ¿cómo cree usted que el Perú recordará al exmandatario Alberto Fujimori, señor Torres? Cambió nuestro Perú. Una persona que logró demostrar que por más que nos encontráramos en una situación terrible, siempre hay esperanza. Una persona que tuvo que enfrentar que 2/3 partes del país estuviera dominado por el terrorismo, que tuvo que enfrentar una hiperinflación, que tuvo que enfrentar un conflicto bélico con un país hermano como el Ecuador, nos demostró que uno puede seguir luchando, uno puede seguir saliendo adelante y que el servicio hacia los demás es lo más importante. Yo al presidente Fujimori le digo desde acá, muchas gracias, presidente. De verdad, es que usted ha cambiado a nuestro país. Usted nos deja un ejemplo de lo que podemos hacer, de lo que podemos alcanzar y de que nunca debemos dar por sentado una situación, sino que siempre debemos luchar. Muchas gracias, señor Miguel Torres. Recuerdo que es uno de los dirigentes principales del Partido Fuerza Popular y que ha recordado parte de las circunstancias que le tocó vivir como jefe de Estado Alberto Fujimori. La hiperinflación nos la ha recordado, el terrorismo y el control de algunas zonas de nuestro país que Sendero Luminoso y el MRTA ejercían en esa época y también, naturalmente, nos ha mencionado la guerra con el Ecuador, que se desencadenó en el año 95, cuando se preparaban las elecciones presidenciales de ese año. Y ha terminado pidiendo a todos los peruanos, no solamente a los fujimoristas, que tengamos un pensamiento agradecido a la acción de una persona que destacó, según el señor Miguel Torres, por su valentía y por la capacidad de seguir esperando en una solución al país pese a las circunstancias negras que le tocó vivir. No sé si quiere pronunciar palabras finales antes de despedirnos, señor Miguel Torres. Sí. Señor Torres, no, conversábamos con Miguel Torres, dirigente de Fuerza Popular. Antes lo hemos hecho también con Luisa María Cuculiza, con Luz Salgado, figuras políticas que desde siempre, desde que conocemos políticamente al exmandatario Alberto Fujimori, estuvieron de manera muy cercana trabajando con él y que ahora obviamente se muestran bastante conmovidos, conmovidas, todas y todos ellos tras la confirmación del fallecimiento del exmandatario Alberto Fujimori.
Fujimori. Definitivamente hay que recordar, Fernando, que el exmandatario Alberto Fujimori pudo retornar a su vivienda, o en este caso a la vivienda de su hija Keiko, desde diciembre del año 2023, tras un fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, desde ese momento, Alberto Fujimori, de una u otra manera, estuvo también participando a través de redes sociales de temas políticos con distintas opiniones. Se habló también de una candidatura presidencial. Lamentablemente hemos llegado a este desenlace fatal y más allá del tema partidario hay que mirar todo esto como una cuestión bastante humana, Fernando. 4 hijos, algunos nietos presentes, sabiendo que el padre se está yendo, que cada vez tiene más fuerzas y pese a que se nos ha dicho que se guardaba una esperanza, en algún momento habrán cobrado conciencia de que, como el señor Miguel Torres nos ha recordado, el cáncer había hecho un camino irreversible. De ahí que Miguel Torres haya aprovechado para exhortar a tomar muy en serio lo que el cáncer significa en nuestros. Entre tanto, contacto con la congresista Patricia Juárez, que es miembro también de fresca data, en realidad, de Fuerza Popular, actualmente es congresista de ese partido, y queremos naturalmente escuchar sus primeras palabras, conocida la muerte de Alberto Fujimori. Patricia Juárez, muy buenas noches, bienvenida a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Lamentando el fallecimiento del presidente Fujimori. Sabemos que venía luchando contra esta penosa enfermedad realmente en los últimos, digamos, momentos, en las últimas semanas. Sabíamos que él tenía mucho optimismo y mucha fe que iba a salir adelante. Recordemos también que tuvo una fuerte caída en su momento, pero salió muy bien de la operación, se estaba recuperando. Bueno, creemos que digamos, lamentablemente ha tenido que partir, como bien lo señala el tuit de Keiko. Este es un momento muy penoso para la familia, para las personas que militamos en el partido, para quienes lo hemos conocido y hemos podido compartir momentos con él. He escuchado, por lo menos en mi caso, cuando él relataba las obras y cómo el profundo conocimiento que tenía del Perú y cada obra que había hecho en cada lugar, el cariño de la gente donde nosotros viajábamos, siempre lo recordaban a él como el presidente que llegó a ese lugar, a diferencia de algunos otros que no visitaron el sitio, y la verdad es una persona muy querida en el interior del país. La gente lo recuerda cada vez que vamos, por ejemplo, a un colegio, nos dicen este colegio lo hizo el presidente Fujimori, y la verdad es que yo lo recuerdo siempre y escogí la opción de estar en su momento en Fuerza Popular porque el legado del presidente Fujimori es devolvernos la paz y devolvernos también a través del modelo económico que se implantó a partir de la... Uh-huh. Sí. Tenemos alguna dificultad, Jorge, para escuchar a la señora Patricia Juárez, pero hemos claramente... adelante, señora Juárez, que tuvimos una breve interrupción, pero le escuchamos ahora. Adelante. Hello. Sí, le escuchamos, señora Juárez. Sí. Bueno, estaba señalando que efectivamente digamos, estamos en Fuerza Popular de duelo y esperamos que la familia tome las decisiones hacia adelante de cómo serán las exequias del presidente y digamos cómo tomarán la decisión, ¿no? Ellos. Congresista Juárez, le saluda Jorge Rodríguez. Para usted, personalmente, ¿cuál es el legado que precisamente nos deja Alberto Fujimori en su vida política? Bueno, como les señalaba, él ha sido 2 veces presidente de la República. Las obras están en todo el país. Caminos, carreteras, irrigación, en realidad devolvió la esperanza y recuperó el país de la situación tan complicada que se encontraba en ese momento, no solamente por la paz que no teníamos porque estábamos asolados por el terrorismo, sino también a través del modelo económico que se implantó. Lo que tenemos ahora es una fortaleza
macroeconómica que finalmente nos ha hecho soportar los embates inclusive del COVID y de otras circunstancias graves que hemos tenido en el país. Tenemos que recordar al presidente como la persona que trabajó incansablemente por los pobres, que era una persona política, una persona que vivía pensando siempre en cómo podía solucionar los problemas del país, aun cuando estaba en prisión. Él estaba muy enterado de las cosas que ocurrían y cómo podían solucionarse los problemas rápidamente. Él siempre conversaba. No es difícil. Congresista Juárez, vamos a retornar con usted, por favor. La parlamentaria Marta Moyano se pronuncia también sobre el fallecimiento de Alberto Fujimori. Buenas noches, directo e indirecto. Así es, declaraciones de Marta Moyano en estos momentos tras confirmarse el deceso de Alberto Fujimori. Escuchamos. A partir de mañana ya se ve lo del velorio. ¿Cómo recordar? Eso lo tendrá que decidir la propia familia. Desde la PCM se han propuesto comunicarse con la familia también para poder despedir. No lo sé. ¿Cómo le gustaría que se recuerde a Alberto Fujimori? En todo caso, para los desde hoy para Vamos a escuchar la congresista y lideresa. Eran declaraciones, compañeros de Marta Moyano, luego de confirmarse el deceso de Alberto Fujimori. Hay demasiados, somos muchos los periodistas que nos encontramos en este punto de la capital, en la vivienda de Keiko Fujimori. Van a ingresar. Sí, muchas gracias, compañero, por permitirnos escuchar palabras de Marta Moyano, congresista de Fuerza Popular, pronunciadas en la puerta del domicilio de Keiko Fujimori, donde hace menos de una hora se ha producido el fallecimiento de Alberto Fujimori. Señora Juárez, disculpe usted esta interrupción justificada. ¿Quiere usted decir palabras finales, por favor? Sí, claro que sí. Estamos absolutamente conmovidos. Nuestros compañeros, los congresistas, hemos hecho un pronunciamiento ahora, el día de hoy, orando por la salud del presidente. Lamentablemente se ha producido el fallecimiento y nos queda esperar las decisiones de la familia respecto a cómo se harán las exequias del presidente. Y nada, recordarlo como lo que fue, un gran hombre que le devolvió al país realmente la esperanza. Muy bien, muchas gracias, señora Juárez. Tomamos nota de lo que nos ha dicho usted. Lo recuerda sobre todo por el coraje que tuvo para enfrentar desafíos y también para luchar por su salud hasta el último momento. Ha recordado la caída que sufrió el expresidente en días pasados. Muy buenas noches para usted, señora, y le expresamos nuestra solidaridad porque imaginamos que está también conmovida por la noticia. Vamos a tomar contacto ahora con la señora Mercedes Arauz, quien ha sido primera ministra y ministra de Economía en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y ahora es profesora universitaria. Señora Mercedes Arauz, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias, Fernando. ¿Cómo está? Y expreso mis más sentidas condolencias a la familia Fujimori por la pérdida tan dolorosa de su padre. De acuerdo. ¿Cómo piensa usted que el señor Fujimori, naturalmente cuando pasen estas circunstancias de duelo actuales, será recordado? Mire, es un hombre que cambió la historia del Perú, no hay duda, ¿no? Veníamos de una crisis económica tremenda y también de una crisis política y cambió el rumbo del país hacia una senda de crecimiento con algunas reformas importantes, pero también es cuestionado por algunas acciones que tuvo en su gestión, sobre todo al haber hecho un golpe de Estado, ¿no? A pesar de haber hecho los grandes cambios que eran necesarios, sobre todo en el ámbito económico, yo creo que dañó su imagen al hacer este golpe de Estado y no desprenderse del poder, pasar por un proceso más democrático, ¿no? Claro, usted nunca ha sido fujimorista, naturalmente está expresando su respeto personal a la persona y sus sentimientos hacia la familia y los allegados. ¿Cómo piensa usted que la clase política debe reaccionar ante un acontecimiento como la muerte de quien fuera presidente elegido democráticamente en el año 90, que permaneció en el cargo hasta el año 2000?
con todo respeto, yo creo que ahí está el tema de la caridad humana, la empatía por los otros peruanos que confiaron en él y han creído en él, y que hay que respetarlos en sus creencias. Yo he visto algunas cosas que escriben en X, por ejemplo, insultantes, y creo que eso está mal. Uno debe ser respetuoso de las personas, y particularmente esta es una persona que ha hecho cambios, polémica, pero que hizo cambios a favor del país, que logró, a partir de esos cambios, lograr la posibilidad de que Perú volviera a crecer, a que no tuviéramos los niveles de inflación que teníamos, a que tuviéramos un modelo, inclusive volver a la democracia. Hay que reconocer que con sus propios errores volvimos a recuperar la democracia en el año 2000, ¿no? Y volver a tener una senda, pero con una buena senda de crecimiento y de desarrollo. Yo creo que no hay que olvidar eso. Los personajes siempre son políticos, pero creo que el respeto es lo que... De acuerdo, muchas gracias Mercedes Arauz por este testimonio, por esta reacción y por esta exhortación a que la clase política tenga una actitud humana frente a la muerte de una persona, que reconozca el sufrimiento de una familia y que reserve para otros momentos sus expresiones de descontento o de crítica a los errores y las faltas que haya podido cometer Alberto Fujimori. Muchas gracias Mercedes Arauz y muy buenas noches para usted, Boluarte. Y estamos en comunicación ahora con uno de los voceros de Fuerza Popular, el congresista Arturo Alegría. Congresista Alegría, ¿cómo está? Bienvenido a esta cobertura extraordinaria de RPP. ¿Cómo toma el fallecimiento del exmandatario Alberto Fujimori? Jorge, Fernando, yo creo que mi generación, la generación de las personas, de los jóvenes que tenemos 30 años, le debemos al presidente el país que tenemos. Un país que nos dio oportunidades, un país estabilizado, un país sin terrorismo, donde podíamos salir tranquilos a hacer nuestras actividades personales sin miedo a que existe esta lacra terrorista que el presidente Alberto Fujimori pudo combatir y erradicar de nuestro país. Es un día triste para los fujimoristas, para el pueblo fujimorista, porque creo que se ha ido el presidente, el mejor presidente que nos ha dado la historia, ¿no? De acuerdo. ¿No sabe usted cómo se van a organizar las exequias del señor Alberto Fujimori? No, estamos ahora respetando la reserva familiar. Como vocero de la bancada y congresista estamos esperando las indicaciones de la familia para poder saber cuáles van a ser las acciones a tomar en las próximas horas. Muy bien. ¿Cuándo estuvo usted con el expresidente Alberto Fujimori por última vez, señor congresista Alegría? Yo recuerdo un par de consejos que nos dio a un grupo de congresistas que lo visitamos hace un par de meses. Creo que las experiencias del presidente siempre van a quedar bajo la reserva personal de cada uno, pero conocimos a una extraordinaria persona, una persona muy lúcida, que siempre tuvo por delante el bienestar de todos los peruanos, y es así como queremos recordarlo, como el presidente que nos dio una nueva oportunidad como país y que muchos y millones de personas le agradecemos todo el esfuerzo que dio en su vida. Muy bien, muchas gracias, señor Alegría, congresista de Fuerza Popular y vocero de esa bancada. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a tomar contacto, Jorge, ahora con un dirigente del APRA, que naturalmente era ya un hombre activo políticamente en el año 90, cuando fue elegido en la campaña que se llevó a cabo ese año. Se trata de Mauricio Mulder. Señor Mulder, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, al final el tiempo siempre hace su propio trabajo, ¿no es cierto? Nadie es eterno. Y menos aún por el hecho mismo de que algunos puedan creer que una persona que ya estaba bastante gastado y mayor pudiera ser candidato a la presidencia de la República, como lo había anunciado la señora Keiko Fujimori. Creo que está terminando una etapa en la que el autoritarismo se llevó, digamos, toda la década de los años 80, y que después ha tenido también una modificación, yo diría, hacia bien, cuando se convirtió en un partido político más, digamos, manejándose mejor en el ámbito del Congreso de la República. Al final creo que lo que hay que hacer es un balance, y ese balance lo harán los adversarios, lo haremos,
y también lo harán los que son sus acólitos. Y en ese sentido creo que la historia ya está volteando una página. ¿Cómo piensa usted, señor Mulder, que debe comportarse la clase política ante una circunstancia como la muerte de alguien que fue durante 30 años una figura mayor en nuestro mundo político? Hubo una interferencia cuando comenzaste a decirme la pregunta, pero creo que me estás señalando sobre los liderazgos como el de ella de la Torre. Bueno, no, lo que quería saber es cómo debe reaccionar la clase política ante un acontecimiento como este. Bueno, con la pausa y con el respeto que corresponde, porque se trata de una persona que es fallecida y que está escrita en la historia del país. Bien o mal, pero es la historia. Y creo que en el futuro el propio partido fujimorista ya ha hecho carne de sí mismos en convertirse en un partido democrático, una derecha democrática podríamos decir, y si se ponen a reivindicar lo que fue el golpe de Estado, estarían cometiendo un grave error. Y entonces seguramente el debate se continuará, porque desafortunadamente en el Perú todavía existen amplios sectores que son autoritarios, que no creen en el balance de poderes y que además piensan que en el momento en que se entra al poder uno puede hacer lo que dé la gana. Verbigracia lo que está sucediendo en este momento con el actual gobierno. Señor Mulder, le saluda Jorge Rodríguez. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue tras el fallecimiento de un expresidente? En todo caso, podríamos fijarnos en lo que ocurrió, por ejemplo, con el exmandatario Alan García, para que nuestros oyentes que están en este momento en la multiplataforma de RPP puedan conocer un poco más de este proceso. Bueno, hay un protocolo que lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Alan García, la familia en ese momento optó por decirnos a los dirigentes del partido que no deseaban que hubiera ningún tipo de ceremonia de parte del Estado. Y de hecho así fue así. O sea, simplemente él fue conducido al cementerio en la zona de Huachipa. Pero lo que corresponde, si es que no hay oposición, es que haya un ceremonial que está a cargo de, como repito, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso tiene una serie de actos que están ya establecidos en un documento ad hoc que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, muchas gracias, señor Mulder, tanto por las reflexiones que ha hecho usted sobre el legado de Alberto Fujimori y sobre lo que ha sido la evolución del partido fujimorista actualmente, de la misma manera que por las informaciones que nos ha dado sobre el protocolo de Estado para exequias de un ex jefe de Estado que nos ha recordado usted en el caso del expresidente Alan García. La familia optó por no usarlo, sino limitarse a una ceremonia privada reservada a la familia y los amigos. Muchas gracias, Mauricio Mulder. Recuerdo que usted es dirigente del APRA y, si estoy bien informado, presidente del Consejo Político de ese partido, el más antiguo de nuestro país, que celebra además este año justamente 100 años. Congreso de la República con Diana Falcón. Diana, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Directo en directo, más reacciones tras confirmarse la muerte del expresidente Alberto Fujimori a los 86 años. La congresista Mary Infantes, integrante de la bancada de Fuerza Popular, ha recordado el momento en el que desde una publicación en redes sociales de la hija del expresidente Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se señaló que él podía ser el candidato para las elecciones de 2026. Escuchemos a la parlamentaria de Fuerza Popular, Mary Infantes. La bancada acaba de confirmarnos su fallecimiento. Pésame grande a la familia. La bancada, la verdad, que se está reuniendo lo más pronto. Nos vamos a reunir en la casa de Keiko. Es un gran presidente, para mí es porque sigue siendo. Y nosotros valoramos a las personas cuando mueren.
porque ha sido y será uno de los mejores presidentes. ¿Usted acudió congresista en los últimos días a visitarlo, en los últimos meses, de repente, su casa en San Borja? Bueno, la verdad yo no he ido por su salud. A veces nosotros podemos ser transmisoras de alguna enfermedad y hemos evitado eso. Personalmente no he ido, pero sí hemos estado pendiente en su salud y siempre ha estado delicadito. Pero ya últimamente, cuando ha ido las colegas, él mismo conversó y decía que se sentía mejor y que si él salía de esta, él se lanzaba como presidente de todas maneras. Y bueno, pues hemos estado a la expectativa de su salud y ahora hemos venido y nos anunciaron de que él estaba bastante delicado. Y hemos estado esperando, pues hemos estado, como se dice, ¿no?, a la expectativa y nos acaba de confirmar. ¿Qué reflexión debe llevar justamente la partida del expresidente Alberto Fujimori? Una reflexión es que nosotros no debemos de llevar rencor ante nadie. Debemos nosotros saber reconocer el esfuerzo que cada presidente ha hecho y es uno de los mejores presidentes porque nos libró del terrorismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. La estabilidad nacional por él fue. Y así que nosotros hemos salido después de un problema grande como tuvimos en el primer gobierno de Alan García, donde tuvimos un desastre grande, pero gracias a Fujimori hemos podido salir adelante y la estabilidad nacional se dio gracias a él. Congresista, ¿qué le diría a la población que ha apoyado a Alberto Fujimori? Que siga creyendo en su hija, que tiene los mismos ideales y nosotros como bancada seguiremos apoyándole y nosotros tenemos que dar el ejemplo como congresistas y llevar esa lealtad. También hemos conversado con la congresista y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones. La parlamentaria de Alianza para el Progreso ha señalado que a pesar de los cuestionamientos, a pesar de que Alberto Fujimori cerró el Congreso de la República años atrás y a pesar de que estuvo sentenciado por crímenes de lesa humanidad, él debe recibir honores de jefe de Estado. Escuchemos. Las condolencias a la familia, a todos los simpatizantes, al partido político también Fuerza Popular por esta pérdida de quien ha sido pues presidente de nuestro país, el ingeniero Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tuvo cuestionamientos. ¿Esto debería dejarse de lado en medio de esta polémica también que tuvo en el estos momentos? No creo que haya un espacio como para estar haciendo hincapié en esas situaciones, ¿no? Y hay una familia que sufre, hay simpatizantes que están sufriendo pues por la pérdida de quien ha sido presidente constitucional de nuestro país. Así es que lo que corresponde ahora pues es extender las condolencias y bueno, todos los honores que como presidente pues el señor como presidente, como exmandatario. Claro que le corresponden, él ha sido presidente constitucionalmente elegido. A pesar incluso de que cerró el Congreso. Ha sido un presidente constitucionalmente elegido, entonces los honores que corresponden en este momento de su fallecimiento tienen que darse. ¿Con qué imagen se queda usted del expresidente? Bueno, creo que lo que más se destaca de él es la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que creo que los peruanos no debemos olvidar. ¿Cuál es la postura entonces, si podría darla, de Alianza para el Progreso? Lamentar ya el ingeniero César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, ha expresado sus condolencias, ¿no?, a toda la familia y también a todos los simpatizantes de quien vida fue el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Va a venir para los funerales? Me imagino que sí, ¿Qué es lo que seguiría entonces? ¿Se establecerían algunos protocolos en caso se opte por realizar las protocolos que corresponden en el legislativo? También hemos conversado hace algunos minutos con el congresista de Fuerza Popular, de la bancada, de Perú Libre, Flavio Cruz. Él ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori, presidente de la República, reciba reconocimientos fúnebres como el jefe del Estado. Escuchemos. Bien, estamos atentos aquí fuera ya de lo que es el espacio conocido como Pasos Perdidos del Congreso de la República, porque se nos ha informado que todavía permanece al interior el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, luego del pronunciamiento que se ha a cargo de la sede del Legislativo tras la muerte del exmandatario Alberto Fujimori. Estaremos atentos a estas próximas declaraciones. Directo en directo, RPP. Gracias, Diana Falcón. Reacciones en el Congreso de la República.